La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Vamos a continuar nuestra lectura y reflexión de la primera carta de Pablo a Timoteo, que ya describimos e introdujimos subrayando que es una de las cartas pastorales. Su intención es dar algunas pautas del servicio que los pastores, es decir, aquellos encargados de conducir a las comunidades, y siguiendo la analogía de el buen pastor, protegiéndolas, dándoles el alimento adecuado, etc. Y ya decíamos que es la preocupación principal de la segunda y tercera generación cristiana, la estructuración de las comunidades para asegurar que sobrevivan, que puedan vivir a plenitud su fe cristiana. Así como el apóstol era el héroe, la figura central de la primera generación, y Pablo, desde luego, es el apóstol por antonomasia, aquí vemos ya las preocupaciones y ocupaciones de la segunda y tercera generación, y aquí la figura fundamental es el pastor, el que tiene esta autoridad, pero que se debe de traducir en servicio, como veremos con claridad en las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito también. Comenzábamos a hablar sobre algunas de estas problemáticas que el autor de la carta quiere subrayar, comunes también a lo que veíamos en Pablo, la inquietud de que no se mezclen con no solamente el mensaje cristiano, sino con la práctica cristiana, algunas de estas otras visiones alternativas. Ya decíamos que los dos grandes peligros o contaminaciones propias del cristianismo primitivo era la tendencia judaizante de los sectores más conservadores de la Iglesia de Jerusalén y el gnosticismo, que va llegando cada vez con más fuerza. Ya describimos ambas, no vamos a retomarlas. La otra preocupación es la unidad de la comunidad. Que no haya divisiones, que no haya dificultades entre los que participan en la comunidad, sobre todo que no haya bandos, que no haya unos que siguen a tal persona o siguen a tal otra. Recordemos que Pablo se ocupa mucho de eso, en particular en la comunidad de Corinto, cuando empezó a dividirse entre los que seguían a Pablo, los que seguían a Apolo, los que seguían a Pedro. En el contexto de la comunidad cristiana, todas y todos tenemos un solo Maestro y Señor, que es Jesús, y no tiene ningún sentido el constituirnos en bandos y menos en bandos opuestos. Otro de los problemas principales que hay que tomar en cuenta aquí es el contexto en el que las comunidades cristianas se desarrollaban. Desde muy pronto tuvieron que luchar para alcanzar, ciudadanía o aceptación en medio de su entorno cultural, de su entorno social. Algunas de las prácticas o de las listas de acciones que vemos descritas en el texto, en las cartas de Pablo, desde luego, pero también en estas cartas deuteropaulinas, como decíamos, de la segunda generación, seguramente escrita por personas que conocían la doctrina de Pablo y la querían seguir difundiendo y adaptando a su entorno, pues hay esta preocupación. ¿Cómo hacer que los cristianos no desaten sobre sí mismos, una persecución inútil por cosas que no tienen mucho que ver con el meollo del Evangelio? El problema es que en esta búsqueda de aceptación, en esta búsqueda de adquirir carta de ciudadanía en el contexto de la sociedad romana de la época, pues a veces sí, algunos de estos textos se apartaban del sentido evangélico, inclusive, pues podemos decir, de la práctica del Señor Jesús. Y traigo esto a colación porque habíamos empezado a describir esta serie de
situaciones o conductas que Pablo, o el autor más bien de esta primera carta a Timoteo, considera que no están bien. Terminábamos nuestro anterior podcast en el versículo 8 con esta descripción o recuperación del concepto paulino de la ley con minúscula y la ley con mayúscula. Ya hemos dicho, Pablo no hace la diferencia con esos términos, pero yo la he utilizado para diferenciar la ley entendida como una serie de preceptos que hay que seguir y que está bien y es necesaria para un cierto nivel de madurez espiritual, para ponerle límites a las personas, para que ejerciten la salida de sí mismos, de sí mismas, en el camino del encuentro con el otro y por lo tanto de descubrir el amor. Pero siempre corre el peligro de convertirse en un ídolo, esa ley con minúscula. Es, y Pablo lo dice tal cual en sus cartas, una especie de instructor, digamos como un acompañante, un ayo, como le decían. Así como teníamos nanas, pues también había nanos, personas que acompañaban y educaban a los jóvenes, pero que llega un momento en que su servicio ya queda atrás. Y lo que importa es que se desarrolle esta ley con mayúscula, que es un estado interior, una manera de interactuar con el mundo. Pablo lo entiende muy bien. En varias ocasiones hemos hecho esta referencia al capítulo 5 de Gálatas, donde subraya que lo que él llama frutos del Espíritu es la única garantía que tenemos de que alguien vive en comunión con Dios. No es tanto de que cumpla preceptos y le vaya poniendo palomita a las cosas que hace bien, sino es un talante que se traduce en esos frutos del Espíritu. Es decir, personas que se perciben con una paz profunda y una paz que irradian, que transmiten, personas que son alegres, personas que viven con fe, es decir, esta confianza racional sostenida por una historia de relación con el Señor Jesús, son personas solidarias, personas que saben sentir con el prójimo y hacer lo que está en sus manos por remediar la situación de quienes les rodean. Todos estos elementos propios de la sensibilidad cristiana. Dominio de sí, que implica muchas cosas, pero básicamente, además de un talante humilde y de no estar buscando reflectores o reconocimiento permanente, sí esta capacidad de no perder los estribos o no dejarse llevar por los impulsos o por las compulsiones propias de nuestro ego. Eso me parece, y es una de las cartas paulinas reconocidas por todos los grandes estudiosos, esa es la mejor descripción de quien vive en comunión con Dios. Porque está en comunión con el Espíritu, estos sentimientos, estas actitudes, se manifiestan de manera natural en su vida, en su cotidianidad. Traigo esto como comentario porque la lista que vamos a leer en nuestro siguiente podcast y a comentar no está solamente basada en esto, sino que incluye también usos y prácticas de la sociedad de la época, que el autor de la carta quiere asegurar que las comunidades cristianas no vayan contracorriente de estas cosas. Yo creo que no todas son evangélicas, y lo veremos sobre todo por el papel y el rol de las mujeres en la comunidad, que se aparta mucho de la manera como Jesús interactuaba con las mujeres de su época. Pero bueno, es importante que las conozcamos, describamos cuál es su origen y las podamos ubicar desde esta convicción de que es palabra inspirada, pero no dictada por Dios. ¿Cómo podemos sacar las perlas preciosas de este texto? Mañana seguimos con él. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.